durante la temporada pasada, el dios del podcast entregó los 10 mandamientos a Olayo y el argentino en el estudio para ayudar a su audiencia. Ellos fueron elegidos para cumplir las leyes impuestas por el sistema incorruptible del podcast. Nuestro amor por los podcasts se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos del sistema. El MP3 es una divina trinidad conformada por 3 entes que se unen para manifestarse en el mundo abstracto del podcast. Escucha con atención las palabras pronunciadas por la voz oficial de las Escrituras. Prepárate para una manifestación divina que pocos están preparados para recibir. Maestro, díganos, ¿cuáles son los 10 mandamientos del podcast? Los 10 mandamientos. Primero, amarás a la fuerza divina que controla los podcasts sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Jodorowsky en vano. Tercero, no te perderás de las fiestas aunque falten 2 horas para grabar, producir o postproducir el podcast. Cuarto, no simpatizarás con ningún partido político o movimiento social institucional. Quinto, matarás a los personajes del podcast que no te sirvan y los revivirás cuando lo consideres necesario. Sexto, te burlarás de Adal Ramones cada vez que encuentres una oportunidad y lo llamarás Fresinaco. Y lo llamarás Fresinaco, siempre cuestionándote si es más naco que fresa o más fresa que naco. Séptimo, no permitirás que ningún otro podcast mexicano o latinoamericano llegue al número 1 de iTunes en cualquier categoría. Octavo, si es necesario manipular las emociones del podescucha, dirás falsos testimonios, mentirás y después le agregarás un ¡no es cierto! Esto deberás repetirlo las veces que sea necesario. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros como la expulsión del Betornillo y su mamá del podcast. Su desaparición puede provocar un caos irreconciliable con el universo de la transmisión descargable. Décimo, los mandamientos del podcast son reglas impuestas por un sistema controlador y fascista. Podrás rebelarte y violarlos cuando sea necesario. A fin de cuentas, se ha demostrado que a la hora de la hora no pasa nada y el dios del podcast no es castigador. En definitiva, todos los mandamientos se resumen en 2. Hacer y escuchar los podcasts sin prejuicios y odiar al prójimo como a uno mismo.